en esta edición de Mundo Cristiano. La iglesia Hillsong mostró su descontento ante un documental de la BBC que desinforma acerca de su cultura organizacional. Líderes cristianos y políticos denuncian persecución tras luchar contra el aborto en Argentina. Decenas de atletas cristianos dedicaron sus medallas a Dios en las Olimpiadas de Tokio 2020. Hola, bienvenidos. Es un placer acompañarlos en esta edición estelar de Mundo Cristiano. Mi nombre es Jonathan Villarreal y es un placer, como les decía, poder estar con ustedes en este espacio. La iglesia Hillsong mostró su enojo ante el lanzamiento de un documental emitido por la BBC en el que, según dice el ministerio, muestran más falsedades que verdades. El Ministerio Mundial Hillsong Church emitió un comunicado en respuesta al documental Hillsong Church, God Goes Viral, publicado por la BBC, calificándolo de excesivamente exagerado e intencionalmente sesgado. El documental de 94 minutos se emitió por primera vez el 21 de julio como parte de la serie documental Storyville de BBC4. Producida por Nick Eldridge, la película presenta clips de casi una decena de iglesias de Hillsong en todo el mundo, en los Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Hillsong contó en un comunicado que durante 2 años, este cineasta habló con personas que visitaron la iglesia y viajaron con varios miembros del equipo. Esto sin que el liderazgo de la iglesia lo supiera. También entrevistó a varios críticos del ministerio, incluidas muchas personas que no han sido parte de Hillsong en más de una década y han hecho afirmaciones infundadas. El comunicado afirma lo siguiente: gran parte del metraje se ha sacado de contexto y se ha cosido para crear historias que simplemente no reflejan la realidad. Numerosos otros elementos están excesivamente exagerados o intencionalmente sesgados. La mayoría de las imágenes que demostraron los impactos positivos de nuestra iglesia fueron relegadas al piso de la sala de montaje y borradas del corte final del documental. Mientras tanto, el líder Brian Houston afirmó que lamenta haberle otorgado a la BBC tanto acceso al personal de Hillsong. La misma iglesia dijo en el comunicado: ahora nos preguntamos si este proyecto alguna vez tuvo la intención de ser justo o equilibrado. Aunque nuestro personal en Londres sintió que había establecido amistad con el cineasta, tenemos claro que este proyecto nos fue tergiversado desde el principio. Por último, la iglesia rechazó enérgicamente los muchos aspectos de la película que no alcanzan un nivel básico de integridad periodística y un compromiso con la verdad, y aclaró algunas falsedades descritas en el documental. Líderes cristianos y políticos están denunciando que son víctimas de discriminación y persecución ideológica luego de que se pronunciaron en contra del aborto, esto en Argentina. Una diputada que lamentablemente no está en este momento dijo que los diputados que vengamos a debatir dejemos nuestras creencias religiosas en la puerta. Y si tanto les molesta a Dios, sáquenlo de la Constitución. Así se expresaba la diputada Dina Resinovsky en las sesiones del Congreso, donde se debatió la ley de aborto seguro, legal y gratuito en el 2020. Es que luego de la marcada presencia de la Iglesia evangélica en la lucha contra la ley del aborto, muchos fueron atacados por su fe y sus convicciones. ¿Qué cree que pasó con la sociedad no evangélica luego de las movilizaciones del 2018? La legalización del aborto es un tema que mueve las fibras más profundas de los creyentes, de los cristianos, en el torno a defender la vida. Los que no son de nuestra cultura cristiana, evangélica, los que no conocen el movimiento evangélico, quedaron muy sorprendidos. Muchos políticos, gente de medios quedó impactada. La presencialidad evangélica fue notoria y eso hizo que fuéramos un poquito más escuchados, más tenidos en cuenta. Quedó a la vista en el 2019 que hubo muchísimos más candidatos cristianos en todas las listas. Desde ahí creo que era imposible no seguir un camino o que gran parte siguiera un camino de una actividad política. Creo que ha marcado sin lugar a dudas un antes y un después. Pero además de motivar a muchos cristianos a participar en política, hubo otro tipo de consecuencias. ¿Cómo sentiste esa discriminación o persecución por ser evangélica?
Y yo creo que la discriminación también, además de la cuestión ideológica, también se va hacia otros lugares como las cuestiones físicas. El 10 de diciembre, después de mi discurso, un montón de gente que no me conocía me conoció. Yo ese día fue trending topic mi nombre en Twitter, por ejemplo, y recibí todo tipo de ataques, y un gran porcentaje era con respecto a lo físico. Y duele, pero gracias a Dios tengo todo un entorno alrededor mío que me ha cuidado, que me ha demostrado que soy una persona que valgo mucho más allá de lo físico, de lo que uno ve. Una de las situaciones que más se viralizó fue un diálogo en un programa de televisión entre la interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación y la exdiputada evangélica Cynthia Houghton. Ella nos cuenta cómo lo vivió. Bueno, fui invitada para debatir sobre el tema del aborto y, por supuesto, yo fui a defender con argumentos que no tenían tanto que ver con lo religioso, sino con argumentos que hacen a lo social, a lo jurídico, salud, científico también. Pero bueno, ella llevó la discusión al ámbito de la religión. Y el tuyo es un fanatismo religioso. Fanatismo religioso. Perdón, sos directora del INADI. Es un acto de discriminación. ¿Cuál es el acto de la directora del INADI. ¿Qué fanatismo religioso? ¿Qué me estás diciendo? Y fanatismo. ¿Pero qué me estás diciendo? A ver, Julio. Ella es la directora del Instituto contra la Discriminación. Entonces, que ella lo diga discriminando en pleno debate televisivo, ahí fue cuando le pedí la renuncia, en público. Yo pido la renuncia acá de la directora del INADI. ¿Cómo vas a estar diciendo que es un fanatismo religioso? Es que yo me di cuenta en ese momento que no solamente tocó mi fe, sino que estaba discriminando a todos los cristianos. Porque cuando me dijo a mí fanatismo religioso, en realidad se lo estaba diciendo a todos los que nos habíamos juntado en las plazas de todo el país. Los mismos que pregonan la no discriminación por otras cuestiones a nivel religioso sí inciden y discriminan y mucho a los evangélicos principalmente. Justamente la expresión de Asiera primeramente fue que una persona que está a cargo de un área justamente de prevenir las discriminaciones no puede discriminar. Entonces sacamos una nota que, usando una metáfora de poner a un zorro a cuidar un gallinero, ¿no? Además del fanatismo religioso, otras expresiones se fueron sucediendo, como hipócritas, antiderechos o la expresión "los evangélicos te pudren la cabeza", hizo que varios repudiaran estos dichos. Y los evangélicos te pudren la cabeza y se han ganado el país los evangélicos. Sí. Son muy peligrosos. Nosotros expresamos en su momento que ser hipócrita no es defender lo que uno está convencido de lo que debe ser un Estado, una sociedad o un sistema jurídico. Después de las expresiones que diera Eve de Bonafini, presentamos una declaración de repudio a esas expresiones y lamentablemente el cuerpo legislativo no acompañó esa moción. Desde ahí creo que se marca muy fuerte esa discriminación a nivel político, esa discriminación a nivel social, donde lamentablemente continuamente somos blanco de críticas, de menosprecio, de ninguneo constante a toda la comunidad evangélica. Nos encontramos frente a una nueva persecución ideológica y discriminatoria, en donde mantener las convicciones cristianas muchas veces es una tarea difícil de sobrellevar. No importa la idea política, ellos seguirán enfrentando con gran valentía frente a un sistema que los quiere hacer desaparecer. Desde Buenos Aires, para Mundo Cristiano, Judith Coe. Gracias a Judith por este completo informe. Y ante el aumento de contagios en Estados Unidos, más cristianos están decidiendo vacunarse. Les tendremos los detalles al volver de la pausa. Conozca todos los detalles detrás de los conflictos, decisiones políticas y las celebraciones más importantes que ocurren en Israel. Desde su capital les llevamos las mejores imágenes y entrevistas exclusivas de lo que sucede en este país y el Medio Oriente. Jerusalén Dateline, pronto por Mundo Cristiano.
La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso al material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para discipular por todo un año a los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. Continuamos con más. El Ministerio de Ayuda Humanitaria, la Iglesia Bethel y Operation Blessing de CBN están ayudando a los afectados por los enormes incendios de California. El abrasador incendio Dixie en California, llamado así por la carretera donde se inició, ha destruido cerca de 500,000 acres hasta ahora. Las llamas están contenidas solo en un 25% y están siendo alimentadas por condiciones completamente secas y fuertes vientos. Las autoridades dicen que eso podría hacer que el fuego sea aún más inflamable. Casas y otros edificios han sido destruidos y el incendio ha arrasado la pequeña ciudad de Greenville. Operation Blessing de CBN está ayudando a varias familias que han perdido sus hogares con una subvención y están trabajando en estrecha colaboración con Bethel Global Response. Es tan bueno ver la fidelidad del Señor desde el asiento delantero en una situación de desastre. Continuamente ve su provisión, su abundancia, su especificidad en amar bien a las personas y la compasión general de los humanos que se aman unos a otros en su nombre. Y no encuentras un lugar donde Él no esté en medio del desastre. Él es el que ama a los sobrevivientes, Él es el que los consuela, Él es el que los asesora. Y en un lapso de 10 días, una iglesia de Florida perdió a 6 de sus feligreses a causa de la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, su pastor está convirtiendo en una prioridad máxima que los feligreses se vacunen. Impact Church en Jacksonville organizó su segunda clínica de vacunación gratuita el domingo en un esfuerzo por detener la propagación de la enfermedad. El pastor principal, George Davis, dijo que todos los que fallecieron estaban sanos y lo único que tenían en común era que no estaban vacunados. Actualmente, entre 15 y 20 miembros más de la iglesia se encuentran actualmente en el hospital, mientras que otros 10 están en casa con el virus. Y ante este mismo tema y el aumento de COVID-19 y la propagación de la variante Delta en todo Estados Unidos, más cristianos están tomando la decisión de vacunarse. Estados Unidos ha alcanzado que el 70% de los adultos estadounidenses estén vacunados al menos parcialmente. Sin embargo, esto se produce cuando la variante Delta continúa propagándose. Florida y Texas representan 1/3 de las infecciones del país actualmente. El virus está provocando nuevamente una oleada de hospitalizaciones. Ante esta situación y previniendo más contagios, muchas empresas han comenzado a cambiar sus políticas para proteger a los empleados y a sus clientes, a medida que la variante Delta continúa propagándose por todo Estados Unidos. Para muchos cristianos, las iglesias son influyentes a la hora de tomar la decisión de vacunarse. Un reciente estudio muestra que hubo un aumento en el número de cristianos que cada vez más están dispuestos a vacunarse. Según la encuesta realizada en junio por el Instituto Público de Investigaciones de Religiones, mostró que el 56% de los protestantes hispanos y los protestantes evangélicos blancos se han vuelto más receptivos a la vacuna. El 38% de los estadounidenses que asisten a servicios religiosos y están indecisos acerca de vacunarse dicen que su decisión podría estar influenciada por la comunidad de fe. El 55% de los protestantes hispanos que están vacunados y asisten a la iglesia explican que la iglesia ha contribuido a su elección, mientras que un 32% de los protestantes evangélicos blancos que asisten a servicios religiosos y dudan de vacunarse indican que un enfoque basado en la fe sobre la vacuna podría hacerles cambiar de opinión. Quien lamentablemente no cambió de opinión y falleció recientemente por COVID-19 fue un miembro de la iglesia Hillsong, Stephen Harmon, un hombre de 34 años quien había confesado su escepticismo sobre la vacuna. Ante esta situación, el pastor y fundador de la iglesia Hillsong, Brian Houston, expresó que aunque él alienta a los miembros de su iglesia a vacunarse, esa decisión es una elección personal. Debido al aumento de casos, pocos grupos de extranjeros se han permitido en Israel, pero rabbis de América del Norte visitaron recientemente en una misión para apoyar al Estado judío y para reunirse con los nuevos líderes de Israel y comprender los nuevos desarrollos en el país. La corresponsal de CBN en Oriente Medio, Julie Stahl, nos trae la historia.
Estos rabáis y líderes educativos judíos han estado en Israel muchas veces, pero este es su primer viaje de regreso en 18 meses desde que la pandemia golpeó al mundo. Organizados por los sionistas religiosos Mirashi de América, creen que Dios prometió la tierra de Israel, incluyendo Judea y Samaria, al pueblo judío. Representamos a todas nuestras comunidades en Estados Unidos y sentimos como líderes, ya saben, es importante venir como grupo y poder llevar mensajes de regreso a nuestras comunidades sobre lo que está pasando aquí. No hemos tenido la oportunidad de visitar nuestra patria ancestral, el Estado de Israel. Es una misión solidaria y estoy feliz de venir a estar con el pueblo de Israel. La experiencia esta vez ha sido fascinante porque hemos tenido la oportunidad de reunirnos con líderes políticos, con líderes rabinos para ver lugares que nunca antes habíamos visto, a pesar de que todos hemos estado en Israel tantas veces. Durante la pandemia, Israel finalmente eligió un nuevo gobierno, uno que incluye a las facciones que no apoyan el reclamo de Israel sobre el corazón bíblico de Judea y Samaria, también conocido como Cisjordania ocupada. La reivindicación israelí de esa tierra es un tema de particular interés para el grupo, que reunió a varios miembros de la Knesset que presentan una amplia variedad de opiniones. Conocer gente es la clave, encontrar relaciones lo es todo. Estamos leyendo los medios. Entiendo que este grupo ciertamente iba a ser diferente al gobierno anterior. El rabí Ari Rokov, vicepresidente ejecutivo de Midrashi, religioso sionista de América, dijo que tanto el primer ministro Naftali Bennett como el presidente Isaac Herzog fueron educados en escuelas sionistas religiosas en los Estados Unidos. Sentimos que realmente tuvimos la oportunidad durante este viaje de entender mejor los problemas y tener un diálogo con ellos. Lo que pasó, pasó. Esto está en manos de Dios. Oramos por el gobierno. Fue maravilloso tener un diálogo abierto con tanta gente que son tan apasionados. Esta es la verdadera democracia. El cambio siempre es complicado y muy a menudo puede ser muy bueno. Y esperamos ser capaces de superar las complicaciones y llegar al punto del bien con el nuevo gobierno. Visitaron comunidades fronterizas israelí-Gaza, objetivo de más de 4.000 cohetes durante los 11 días de la guerra Israel-Hamás en mayo, y viajaron a la ciudad de Lod, donde se quemaron 11 sinagogas durante la peor violencia entre judíos y árabes en Israel en décadas. Lod fue muy doloroso porque era una comunidad con la que todos tenían grandes sueños de cómo árabes e israelíes podían vivir juntos en paz, y tal y como pensábamos, estaban viviendo juntos en paz, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, estalló la violencia que recordaba tanto la violencia preestatal y las agresiones de 1929. Cuando hablas con los residentes, sientes el trauma por el que está pasando la gente. Entonces, de hecho, le pregunté a uno de los residentes, ¿cuál es el plan para el futuro? Y ella dijo, no lo sé. CBN News acompañó al grupo en su viaje por el Centro Bíblico de Samaria. Se reunieron con Davivi Ben-Zion, vicepresidente del Consejo Regional de Samaria. Estamos en un momento complicado de Judea y Samaria, y específicamente en Samaria. La fuerte conexión con nuestros hermanos, con nuestros amigos en el extranjero, nos da mucho poder y energía para trabajar duro en esta misión tan importante de hacer más y más asentamientos en Sharon. Ben-Zion dice que enfrentan dos desafíos hoy, la seguridad y mantener el apoyo de la Casa Blanca como lo tenían bajo la administración anterior. Ben-Zion quiere que este grupo sea embajadores. Es importante explicarle al mundo por qué es tan crítico para Israel que seamos fuertes. Si no somos lo suficientemente fuertes aquí, los árabes atacarán a todo Israel, exactamente como está sucediendo en Gaza, contra Ashdod, Sderot y Ashkelon. ¿Y qué le darán los religiosos sionistas a sus propias comunidades en casa? Estamos aquí con solidaridad, estamos aquí para conectarnos y llevar ese mensaje a todos de que, tan pronto como puedan, este debería ser su primer viaje de regreso a Israel, de regreso a casa. Julia Stoll, CBN News, Samaria. Y terminaron los Juegos Olímpicos Tokio del 2020 en medio de cuestionamientos por la pandemia. Un significativo número de atletas retirados por crisis de ansiedad y otros por contagios, pero a pesar de los retos, muchos levantaron sus medallas y muchos las dedicaron a Dios. Terminan los Juegos Olímpicos de Tokio y ya los diferentes atletas celebran sus medallas representando a sus países. Y entre ellos hay un grupo que levanta esos trofeos en nombre de Dios. Tatjana Schoenmaker, una nadadora olímpica de Sudáfrica, batió récords de los 200 metros braza femeninos y está utilizando su éxito para hablarle a otros de Dios. Bajo su gorro de baño verde de Sudáfrica, tenía puesto otro gorro que proclama su fe. La gorra blanca que lleva por debajo presenta un pez de Jesús debajo de la frase Soli Deo Gloria,
que significa gloria solo a Dios. Además, desde sus redes sociales ha agradecido a Dios por sus éxitos. La luchadora estadounidense Helen Maroulis obtuvo la medalla de bronce después de casi retirarse por un trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, ella decidió regresar. Según comentó en una entrevista, fue Dios quien le dio las fuerzas para volver. En sus propias palabras, Dios la hizo suficiente. En los 800 metros, Audrey Moe, hija de inmigrantes sudaneses nacida en Nueva Jersey, se convirtió en la primera mujer estadounidense en llevarse a la casa el oro desde los Juegos Olímpicos desde 1968. Después de su histórica carrera por la medalla de oro, Moe tuiteó su agradecimiento a Dios por la victoria, diciendo: "Dios definitivamente tomó la batalla esta vez, así que gracias, Señor". La estrella de la pista estadounidense Sydney McLaughlin ganó una segunda medalla de oro en la carrera de relevos femeninos. Después de ganar su primera medalla de oro y establecer un récord mundial, McLaughlin respondió a través de sus redes sociales a sus muchos fanáticos en los Estados Unidos y todo el mundo, agradeciendo a Dios. En una publicación en Instagram, la devota cristiana escribió un mensaje de sumisión y obediencia a Dios. La luchadora olímpica estadounidense Tamira Mensah-Stock elogió a los Estados Unidos y expresó su gratitud a Dios después de ganar su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Mensah, de 28 años, hizo historia cuando se convirtió en la segunda mujer y la primera mujer negra en ganar una medalla de oro en la lucha olímpica para el equipo de Estados Unidos. Además de estos, a lo largo y ancho del planeta existieron decenas de atletas que entendieron que sus victorias no son más que una ofrenda para el Dios quien les dio esos talentos que hoy los hacen grandes. Inspiradores estos atletas. Vamos a hacer una pausa comercial porque ir a un seminario cristiano en Malasia les costó la prisión a 5 cristianos chinos. Al regresar de la pausa, todos los detalles. Conozca todos los detalles detrás de los conflictos, decisiones políticas y las celebraciones más importantes que ocurren en Israel. Desde su capital les llevamos las mejores imágenes y entrevistas exclusivas de lo que sucede en este país y el Medio Oriente. Jerusalén Dateline, pronto por Mundo Cristiano. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100,000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. La persecución cristiana en China cada vez va en aumento. En esta ocasión, 5 cristianos fueron arrestados únicamente por participar en una conferencia cristiana en Malasia. Las autoridades comunistas de China arrestaron a 5 cristianos de una iglesia en la provincia de Shanxi porque asistieron a una conferencia cristiana en Malasia el año pasado, donde los pastores Tim Keller y D.A. Carson fueron los oradores. Los 5 cristianos son de la iglesia reformada de Shunsheng, en la ciudad de Taiyuan, y fueron arrestados y detenidos el lunes por participar en la conferencia Evangelio y Cultura KL 2020, organizada por un pastor chino indonesio, Stephen Steph Tom. 2 de los miembros de la iglesia fueron arrestados cuando fueron a recoger a su compañero de trabajo de iglesia, Sang Li-yong, cuando lo liberaban después de cumplir una detención administrativa de 15 días por su fe cristiana. Los otros 3 cristianos fueron arrestados en sus hogares. Los 5 creyentes habían viajado legalmente con sus pasaportes al día para participar en la conferencia. Sin embargo, ahora enfrentan cargos judiciales. La gerente regional de ACC para el sudeste asiático, Gina Go, indicó: desde que entró en vigor el reglamento revisado sobre asuntos religiosos en febrero de 2018, el gobierno chino ha agregado más leyes que buscan frenar las actividades religiosas que no están autorizadas por el gobierno. Ante esta lamentable situación, el predicador An Yang-kui ha solicitado que los creyentes de todo el mundo oren por los 5 cristianos. Que Dios nunca abandone a sus hijos y continúe otorgando misericordia a su iglesia en el camino que lleva a la cruz. China está clasificada en la lista mundial de vigilancia de Open Doors USA como uno de los peores países del mundo en lo que respecta a la persecución de cristianos.
A continuación, las noticias más importantes de la semana en Israel y Medio Oriente. Estas son las noticias más importantes de la semana en Israel y Medio Oriente en Jerusalem Deadline. El primer ministro israelí Naftali Bennett anunció que Israel será el primer país del mundo en comenzar una tercera vacunación contra el COVID-19. La decisión se produce cuando los casos de la llamada variante Delta han aumentado, a pesar de que la mayoría de israelíes han recibido las 2 dosis de la vacuna de Pfizer. La decisión se basó en una considerable investigación y un análisis, así como el aumento del riesgo de una ola de la variante Delta. Israel ya ha vacunado a más de 2.000 personas, con una tercera dosis sin efectos adversos graves. Y ahora estamos lanzando una campaña para la tercera dosis. Un grupo de rabíes de América del Norte visitaron recientemente Israel en una misión para apoyar al Estado judío y para reunirse con los nuevos líderes de Israel, además de comprender los nuevos desarrollos en el país. Estos rabíes y líderes educativos judíos han estado en Israel muchas veces, pero este es el primer viaje de regreso en 18 meses desde que la pandemia golpeó al mundo. Sentimos que realmente tuvimos la oportunidad durante este viaje de entender mejor los problemas y tener un diálogo con ellos. Lo que pasó, pasó. Esto está en manos de Dios. Oramos por el gobierno. El movimiento de boicot, desinversión y sanciones contra Israel o BDS logró que Ben & Jerry's prohibiera la venta de su helado en asentamientos israelíes en Cisjordania. El gobierno israelí lo ha visto como un claro ataque de antisemitismo y ha respondido solicitando al gobierno de Estados Unidos que tome medidas duras contra la compañía heladera. Mientras tanto, esto reabre el debate sobre a quién pertenece Cisjordania, o como lo conocemos bíblicamente, Judea y Samaria. Siempre hubo una comunidad judía en Hebrón, incluso durante los 2000 años de exilio hasta 1929, cuando los árabes masacraron a la comunidad judía aquí. Arqueólogos que excavaron en Jerusalén han descubierto parte del muro de la ciudad antigua de hace casi 3000 años. Esto ocurre solo días antes del ayuno judío que marca la destrucción del primer y segundo templo judío. El muro había protegido la ciudad antigua de Jerusalén durante unos 200 años, desde el siglo VIII a.C. hasta el 587 a.C. Encontrar algo, una pared realmente hermosa de muchas maneras, y la tocas, o caminas por ahí o te apoyas en ella, y sabes que alguien hizo lo mismo hace 2600 años, entonces es emocional. No se pierda todos los detalles de lo que ocurre en Israel y Medio Oriente en nuestro programa Jerusalem Deadline, todos los miércoles en YouTube y Facebook a las 7 de la noche, hora del centro. No se pierda Jerusalem Deadline todos los miércoles, donde le reportamos lo que ocurre con Israel y el Medio Oriente desde la capital, Jerusalén. Además, nuestra edición de noticias también en MC Digital en nuestras plataformas de Facebook y YouTube, donde les mostramos las noticias más actualizadas. Llegamos al final de las informaciones. Soy Jonathan Villarreal. Los esperamos la próxima edición.